Bueno, finalmente los tiempos que vivimos ahorita casi son de ciencia ficción. Pero generalmente mi misión de esta plática es poder saber cómo llegamos a esa ciencia ficción. Y entonces, pues casi estas preguntas y como planteé esta sesión, casi surgió, como todo surge en un pase de visita con los alumnos, con los estudiantes. Y curiosamente, uno de ellos me preguntó en un momento, pues finalmente, ¿quién era el padre real de las leucemias o cómo empezamos a estudiar esto? Claro que todos nosotros nos enfocábamos en nuestros libros clásicos, Winthrop y Williams, los cuales nos describen que sí, que Rudolf Virchow probablemente era el considerado el padre de las leucemias. Y esto se repite pues en las múltiples ediciones y generalmente cuando lo corroboramos en Williams, pues generalmente también nos sugiere y nos da otra pista, la cual se encuentra localizada dentro del siglo XIX. Pero ¿qué era lo que vio Littell en ese momento? Y de estas células que conocemos ahorita de manera muy excitante, que él lo describió generalmente como glóbulos blancos que se encontraban en la circulación y generaban grumos, y él intentaba hacer dibujos para poder especificar qué tipo de células tenemos. Pero realmente la historia empieza mucho más atrás, con la llegada del microscopio. Y tenemos un primer individuo, el cual es Zacharias Janssen. Zacharias Janssen, en Holanda, generalmente no era médico, no era científico, generalmente él se dedicaba en su taller con su padre Hans Janssen, y entonces él lo que se dedicaba, y en un accidente por serendipia, jugando con su amigo, el cual utilizaba unos anteojos, vio que colocando los dos anteojos cuando se le cayeron, podía amplificar imágenes. Curiosamente, él no lo utilizó para ciertas cosas, sino para poder falsificar monedas, y lo cual lo llevó a la cárcel en 2 ocasiones, y que Holanda se quedara con su patente de su microscopio. Posteriormente, pues ya llegó la época ya interesante con Roberto Hooke para poder determinar las ardillas, y Antonio van Leeuwenhoek, el cual nos determinó ya los 2 reinos, el reino animal y el reino vegetal. Pero acercándonos poco a poco hacia la sangre, generalmente Joseph Littell intentó describirnos estos pequeños glóbulos, los cuales se acumulaban dentro de este tejido. Y finalmente, Sir William Hempson, el cual en el Reino Unido también es conocido como el padre de la hematología, o el padre desconocido de la hematología, fue el que nos ayudó a determinar en ciertas condiciones que también existen algunas células las cuales se encontraban dentro de un espacio, el cual era la linfa, y también podían contribuir otro tipo de células en lo que nosotros conocemos actualmente como la hemostasia. Pero todo esto sucede generalmente entre el siglo XIX y el siglo XVIII. Pero ¿qué pasa hasta cierto punto en la parte moderna? Cuando lo traspolamos a la clínica y nosotros lo vemos diariamente con nuestros pacientes, generalmente Volpeau fue el primero que pudo hacer la referencia y hacer una asociación entre lo que tenemos dentro de la clínica con lo que podríamos encontrar en el laboratorio, describiendo algunas pacientes las cuales fallecieron, en este caso un paciente el cual falleció secundario a una gran tumoración en el abdomen. Pero fue Alfredo Donné
el cual, curiosamente, en su estudio y en su afán y en su línea de investigación, la cual era la investigación de las tricomonas vaginales, él hizo este descubrimiento. ¿Y cómo llegó hacia la leucemia? Pues él intentó hacer un instrumento con la finalidad de poder identificar más fácilmente este organismo, el cual ha descrito él. Pero dentro del líquido que tenía dentro del líquido vaginal, encontró ciertos glóbulos, las cuales posteriormente lo traspoló hacia el tejido sanguíneo. Y entonces él pudo identificar células en París, él se encontraba en París, pudo identificar ese tipo de células y empezó a estudiar diferente tipo de secreciones. Pero tal vez uno de sus alumnos más brillantes, o tal vez el más brillante, fue John Bennett. Previamente, Barth había referido al doctor Donet una paciente y le mandó un mensaje, no llegaban tan rápido como en este momento, y entonces le intentó referir un mensaje acerca de una paciente, la cual había fallecido con una gran tumoración en el abdomen, pero su sangre parecía como moco. Cuando la recibió posteriormente en París, su sangre no estaba en buenas condiciones, pero él logró identificar que había células en ese momento de los glóbulos rojos, células blancas, y finalmente había un contenido también que él sugería que era pus. De ahí que uno de sus alumnos, tal vez su alumno más brillante, fue John Bennett. Ya sabemos que John Bennett más adelante entra en una disputa con uno de los más grandes científicos que contó Alemania y contó la humanidad. Generalmente esa disputa fue presentada entre John Bennett y nada más ni menos que Rudolf Virchow. Generalmente, si nosotros pudiéramos traspolar esa conversación durante 15 años a la época moderna y mandarse WhatsApp, casi John Bennett le mandaría este tipo de WhatsApp a Rudolf Virchow, ya que él describió en 1845 un caso de una paciente la cual presentaba una gran tumoración en el abdomen y que tenía en su sangre alguna sugerencia de algo que semejaba pus. Tal vez ese fue su grave error, ya que más adelante Rudolf Virchow, él describió a un caso y él fue el que determinó que esa no era pus, que finalmente era sangre blanca, y le dio el término de leucemia. Pero posteriormente, más adelante, toda esta discusión de WhatsApp duró durante 15 años, él acuñó el nombre de leucocitaemia, y el cual tal vez fue el término que se acuñó y se mantuvo más adelante. Esa disputa, generalmente entre quién lo identificó primero, finalizó hasta 1858, en la cual el doctor Rudolf Virchow pues finalmente le dio el crédito a Bennett de que él pudo haber descrito el primer caso de leucemia, pero nadie le dio el crédito finalmente al maestro, que era el maestro Donet. De ahí que cercanos ya a la época moderna, Ernst Newman ya fue el que nos dio una luz de que todas estas células sanguíneas derivaban finalmente de un lugar, y ese lugar era la médula ósea. Pero tal vez el culpable de que nuestros médicos residentes tengan que ir al laboratorio fue Gabriel Andral, ya que él fue el primero que instituyó tal vez que los médicos tenían también que ir al laboratorio y que tenía que existir una especialidad o una especialización en médicos que se dedicaran a ver las situaciones cercanas a la sangre. Pero regresando con Virchow y ahora con Friedrich, intentaron ahora clasificar esa nueva entidad, la cual la llamaron leucocitaemia, en dos compartimentos, el linfático y el esplénico, y poder intentar clasificar poco a poco esta enfermedad. Pero no fue hasta que llegó Paul Ehrlich y le dio la luz casi a todos estos 200 años, ya que él ayudó mediante sus tinciones a poder identificar a las diferentes células, y fue hasta 1900 en donde se empezó a clasificar ya las leucemias en los dos estirpes, el mieloide y el linfoide. Virchow, Friedrich y finalmente el doctor Paul Ehrlich, con la solución del Salmansan, la solución 606. Y entonces generalmente toda esa discusión finalizó entre Bennett y Virchow alrededor de 1858, él admitiendo que Bennett, o el joven Bennett, pues había descrito el primer caso de un paciente que contaba con una patología muy semejante a una leucemia. Pero acercándonos ya a la realidad de qué es lo que vemos nosotros dentro de la clínica, casi pasaron 150 años solamente evaluando a los pacientes con nuestras manos y posteriormente 50 años evaluándolos en el laboratorio. De ahí que la mayor parte de los datos clínicos, ¿le podemos bajar un poquito? La mayor parte de los datos clínicos que contenemos, ¿le podríamos bajar un poco? Gracias. Contenemos dentro de la clínica, pues el clásico síndrome hemorrágico, anémico, hepato y esplenomegalia. Posteriormente, ya a mediados del siglo XX, pues ya empezamos a identificar la morfología de estas células y poder identificar las dos estirpes, tanto la estirpe linfoide como la estirpe mieloide.
Pero generalmente a principios del siglo XX y acuñándose los primeros 30 años, pues adquirieron la citoquímica. Y una de las tinciones, que es el ácido periódico de Schiff, el cual no fue diseñado para evaluar los linfoblastos, sino para evaluar los hongos, se traspoló hacia la morfología linfoide. Y entonces tal vez nos dio el primer biomarcador que podría evaluar el pronóstico de los pacientes con esta patología, ya que estos blastos, al igual que los eritroblastos, también se teñían con esa característica de coloración rosácea. De ahí que empezaron a surgir, y poco a poco dentro del siglo XX empezaron a identificar diferentes patrones, ya que el acúmulo del ácido periódico de Schiff podía ser en pequeños salpicones alrededor del citoplasma o podría ser durante toda la célula en bloque. Y eso es lo que finalmente le dio a algunos investigadores la posibilidad de poder sugerir que este también podría ser un biomarcador e inclusive podría ser evaluado como una herramienta pronóstica. Y entonces llegó otro punto, generalmente uno de los puntos decisivos, los cuales ya empezó a dividir toda esta situación, fue con la llegada de la citogenética. Y finalmente para poder identificar también las diferentes estirpes de leucemias y saber que ahora existen patrones por medio de la clasificación de la FAB, la cual la tenían para pacientes pediátricos, que era el de tipo L1, el L2, que era más común en adulto, y el L3, mediante la clásica clasificación de la FAB y el puntaje de la FAB. Con esto, generalmente en la mayor parte de las series, pues intentaban ya realizar pronósticos y poder evaluar la supervivencia de los pacientes en base de la morfología y ver qué tan frecuente y poder ubicar, generalmente si se tratara un L1, qué posibilidad podía existir de que se encontrara en una patología de pacientes pediátricos o que no fuera una leucemia pediátrica. Y entonces con esto nos dio a pie de que podríamos clasificar a las leucemias linfoblásticas en dos estirpes, la que es del adulto y la que es de estirpe pediátrica. Pero como les comentaba previamente, casi todo esto se rompió con la llegada de la citogenética, ya que la llegada de la citogenética y con el descubrimiento del cromosoma Filadelfia y la confirmación por la doctora Rowley,